En la clase anterior hablamos de las fuerzas magneto- y electromotrices que se desarrollan en el entrehierro de las máquinas eléctricas giratorias y sobre todo del importantísimo teorema de Ferraris, que es el que describe la creación de un campo magnético giratorio de amplitud constante, de velocidad también constante, relacionada o dependiente exclusivamente de la frecuencia de la tensión alterna trifásica con la que se excita la máquina. Vimos cómo ese campo magnético resulta de la adición de los tres campos magnéticos que crean cada uno de los tres bobinados de la máquina trifásica. Y lo vimos muchas veces, de manera que creo que quedó claro que el campo resultante en el estátor va a ser giratorio, de amplitud constante y que gira a una velocidad constante. Otra variable que influye dentro de la velocidad de giro de ese campo en el estátor de las máquinas es el número de polos con el que esté devanado o de acuerdo al que esté devanado ese estátor. Justamente la relación entre la velocidad a la que gira el campo magnético en el estátor y la frecuencia de la tensión con la que excitamos ese estátor es inversamente proporcional al número de pares de polos de la máquina. Así, cuando para 50 Hz tenemos una máquina de solo un par de polos, la velocidad a la que gira el campo magnético del estátor va a ser de 60 por 50 dividido 1, 3000 revoluciones por minuto. Si tuviéramos dos pares de polos sería la mitad, 1500. Si tuviéramos tres sería la tercera parte, 1000, y así sucesivamente. También vimos cómo, intercambiando cualesquiera dos fases en la alimentación de la máquina, el sentido de giro se invierte. Por último, en la clase anterior describimos cómo esencialmente el rotor trata de alinear su campo magnético con el del estátor, sin conseguirlo exactamente nunca, y justamente el ángulo en el que no lo consigue reside la expresión del par motor que va a dar esta máquina. El par será tanto mayor cuanto más grande sea este ángulo que separa la alineación entre el campo magnético del estátor y el campo magnético del rotor. Lo que siempre ocurrirá será que el campo magnético del rotor tenderá a alinearse con el del estátor, como vamos a ver en la clase que sigue a continuación. Este tema se dedica al estudio de máquinas asíncronas, que son máquinas eléctricas giratorias constituidas a partir de los arrollamientos en el estátor que nos van a permitir desarrollar en su interior un campo magnético giratorio de amplitud constante en aplicación del teorema de Ferraris. Dentro del estátor vamos a tener un rotor que podrá ser también devanado conforme a los principios de dicho teorema, es decir, con tres arrollamientos separados entre sí 120 grados mecánicos, a los que podremos acceder eléctricamente mediante contacto de escobillas sobre anillos rozantes situados en el eje. Sin embargo, hay otro diseño que prescinde, porque no necesita estos anillos rozantes, dado que ni siquiera hay arrollamientos devanados en el rotor, sino simples barras cortocircuitadas por anillos, uno a cada extremo del conjunto de barras. En los dos diseños el interior es macizo y está lleno de chapas de material ferromagnético para reforzar el campo magnético de inducción magnética que se va a desarrollar en el rotor. La ventaja de contar con el rotor bobinado y de poder acceder a las corrientes que se van a inducir en él gracias al roce con estos tres anillos reside en que se puede intervenir precisamente en el comportamiento del rotor gracias al control de esas intensidades que se van a inducir dentro del rotor. Esto presenta
algunas ventajas que antiguamente se utilizaban porque era lo único que había. Modernamente, sin embargo, la electrónica de potencia hace innecesario todo esto, que no estaba exento de problemas por el mantenimiento que requiere justamente el contacto eléctrico de las escobillas con los anillos rozantes colocados en el eje. Con el desarrollo del motor de rotor en jaula de ardilla, estos arrollamientos desaparecen y ese motor ya no tiene anillos rozantes en el eje. El rotor de los motores de inducción, que se llama rotor en jaula de ardilla, se asemeja al dispositivo que se coloca dentro de las jaulas de las mascotas, de las ardillas, de las cobayas, de los hámster, para que corran permanentemente haciendo ejercicio. Es un rotor que, no obstante, está macizado, está lleno de chapas magnéticas, como dije antes, para mejorar la inducción. El estator es un estator normal, un estator convencional. Por cierto, en este estator se aprecia un número de devanados, de arrollamientos, muy superior al número de 3 de que hemos hablado hasta ahora. Esto es justamente la forma de conseguir que la máquina tenga mayor número de pares de polos. Como ya sabemos, intercambiando cualesquiera dos conexiones de la alimentación de la máquina eléctrica trifásica, se invierte el sentido de giro. Aquí se representa el cuadro de bornas del estator de, por ejemplo, un motor de inducción. Tenemos 6 bornas marcadas con las letras U, V y W sub 1 y U, V, W sub 2. Las bornas homólogas, es decir, las bornas, por ejemplo, U1 con U2, constituyen los dos extremos del arrollamiento fase U. Las bornas V1 y V2, el extremo del arrollamiento de la fase 2, y las W, las de la fase 3. El dibujo representa además estas elipses o estos rectángulos con borde redondeado, que son realmente chapas que traen todos los motores para que se les pueda configurar de acuerdo a lo que ya hemos estudiado de conexión estrella y conexión triángulo. Internamente, los 3 juegos de bobinas pueden constituir un triángulo, y entonces las chapas hay que conectarlas así, es decir, habrá una chapita que una este borne con el de abajo, este con este y este con este. O se puede conectar internamente los arrollamientos en triángulo, en estrella, si las chapitas se conectan de esta forma una, aquí otra, y sobra la tercera, que normalmente se pone encima de cualquiera de las otras dos para no perderla. Con la primera configuración, el estator estaría conectado en triángulo. Con la segunda configuración estaría conectado en estrella. Ya veremos cuáles son las implicaciones de una cosa y de la otra. Recordad que con cualquiera de las configuraciones, invirtiendo el orden de conexión de las fases, se invierte el sentido de giro de la máquina. Pero sin duda la parte más importante de esta lección es la que enuncia esta pantalla. El autor en esta expresión nos da a entender que además de la F sub 1, que es la frecuencia de la excitación, vamos a suponer que estamos hablando de un motor y la aplicamos al estator, que a través del número de pares de polos de ese estator nos determina la frecuencia de giro en revoluciones por minuto del campo magnético en el estator, hay una F sub 2, que sin duda tiene que ver con lo que ocurre en el rotor. Nos habla también del concepto de deslizamiento y nos dice que S, el factor de deslizamiento, es la diferencia entre la velocidad a la que gira ese campo magnético del estator, en función de la frecuencia de la red, 60 por 50 Hz en Europa dividido por P, 3000, 1500, 1750 revoluciones por minuto. Digo, la diferencia entre esas revoluciones, esa velocidad de giro del campo magnético del estator, y la velocidad de giro del rotor. Es un término relativo
a la velocidad de giro del campo magnético del estátor. Y el valor de S suele estar, como se dice aquí, para el caso de motores, entre el 3 y el 8%. Esto quiere decir que en una máquina asíncrona esperaremos que la velocidad de giro del motor sea entre un 3 y un 8% inferior a la velocidad de giro del campo magnético que creamos en el estátor, que exclusivamente depende de la frecuencia de la alimentación. En el texto se explica alguna fórmula específica para, después de utilidad en los problemas, calcular de varias maneras el deslizamiento. El motor tendrá una diferencia positiva porque siempre va a ir más lento el rotor que el estátor, que la velocidad de giro del campo magnético en el estátor, porque el estátor está quieto. Sin embargo, cuando la máquina giratoria, que sabemos que siempre es lo que decíamos en el transformador reversible, en este caso es una máquina que funciona tanto como motor como generador, cuando funcione como generador, este deslizamiento será negativo, porque será superior la velocidad del rotor a la velocidad de giro del campo magnético en el estátor. Tras el concepto de deslizamiento se esconde la explicación de cómo funciona realmente una máquina asíncrona, un motor asíncrono, y sobre todo la explicación de por qué lo hace. No es fácil darlo a entender en una grabación como esta, por lo que me he molestado en fabricar esta herramienta con la que pretendo explicar el concepto de deslizamiento y por qué funciona un motor de inducción. Bien, aquí lo que trato de representar es el estátor de una máquina trifásica constituido por tres conjuntos de arrollamientos, el verde, el rosa y el azul claro. Si aplicamos a estos tres arrollamientos tres tensiones eléctricas trifásicas equilibradas, obtenemos, de acuerdo con el teorema de Ferraris, un campo magnético que gira con velocidad constante. El rotor está siendo afectado por ese campo magnético. Vamos a suponer que no es un rotor en jaula de ardilla. Vamos a suponer que se trata de un rotor devanado. Tenemos, por tanto, la fase rosa, la fase azul y la fase, pues color caqui en el rotor. Si el rotor no gira, comprendéis que cada una de los tres arrollamientos de las fases del rotor está siendo afectado por el campo magnético externo que, por ejemplo, para la fase rosa, ahora está alineado con ella, ahora es perpendicular a ella, ahora alineado con ella, ahora es perpendicular a ella, ahora es un campo magnético que la espira rosa del rotor ve como variable. Por supuesto, con las explicaciones que llevamos hasta hoy de esta asignatura, ya sabéis que en aplicación de la ley de Faraday se va a inducir una tensión dentro de la espira rosa. Pero esa tensión, como se trata de una espira cerrada, dará lugar a una intensidad. Y esa intensidad de corriente, creará un campo magnético en el rotor, que vamos a representar con una flecha azul. ¿Qué ocurriría si el rotor se moviera? Pues si el motor se mueve, puede ocurrir esto, que lo haga a la misma velocidad que lo hace el campo magnético del estátor. En este momento desaparece el fenómeno anterior. Ahora, para la espira rosa, el campo magnético del estátor siempre está en el mismo sitio. Tenéis que hacer la abstracción de subiros dentro del rotor y ver que el campo magnético siempre tiene el norte un poquito a la derecha de la espira rosa. Esta situación nunca cambia. Por tanto, aquí desaparece
el fenómeno de inducción de tensión en las espiras del rotor, como son espiras cerradas, no circulará ninguna corriente porque no hay ninguna tensión y entonces no podemos incluir ningún campo magnético giratorio ningún campo magnético en el rotor, ningún campo magnético azul. Pero yo dije hace un momento que una de las características, la característica también más bien esencial del motor de inducción, es que el rotor nunca gira a la velocidad que gira el campo magnético del estátor, sino que lo hace más lentamente. Ahora, entonces, cuando el rotor gira más lentamente que el campo magnético del estátor, vuelve a aparecer inducción electromagnética en las espiras del rotor, porque, por ejemplo, otra vez, para la espira rosa-rosa, ahora el campo magnético es perpendicular a ellas y ahora en un momentito se alinea con ellas y ahora vuelve a ser perpendicular y enseguida se va a volver a alinear con la espira rosa-rosa. Ahora, de manera que cuando existe deslizamiento, es decir, cuando el rotor va más lento que el campo magnético del estátor, hay inducción electromagnética dentro del rotor y tiene sentido hablar de un campo magnético, de la flecha azul, creado en el rotor. La palabra deslizamiento tiene sentido porque se refiere al hecho de que el rotor, si lo vemos desde el punto de vista del campo magnético del estátor, es como si siempre se quedara hacia atrás. El rotor siempre va más lento que el campo magnético del estátor, el motor se desliza hacia atrás. La diferencia de velocidades entre el rotor y el estátor es lo que aquí en esta fórmula hemos tenido en cuenta para calcular el porcentaje de deslizamiento. En este caso hablamos de que el rotor está girando a la velocidad teórica 6, lo que eso signifique da igual, y el rotor está girando a la velocidad 4. Por cierto, que cuando aquí en esta explicación se me escape que el estátor gira, como acabo de decir, no gira realmente, el estátor está quieto, es decir, no ocurre esta tontería. Esto no es lo que yo quiero decir si se me escapa de que el estátor gira a una velocidad. No, el estátor no gira, el estátor está quieto. Por tanto, si tenemos que el campo magnético del estátor gira más deprisa que el rotor, dentro del rotor se van a inducir corrientes que dan lugar, por la ley de Ampère, a un campo magnético en el rotor. Pero lo esencial es que no va a ser este campo que en relación con el rotor está fijo, es decir, un campo cuyo norte siempre apunta a la distancia intermedia entre la fase rosa y la fase azul. No, va a ser un campo magnético que también gira respecto del rotor. Es un campo magnético, veis, que va progresando, ahora apunta a la fase azul del rotor, ahora apunta a la fase color caqui, ahora va a apuntar a la fase rosa y así sucesivamente. Este es el sentido de esta otra frecuencia de la que nos habla el autor en el libro. Que dentro del rotor se induce un campo magnético que no es estático, sino que gira también dentro del rotor. Por aplicación del teorema de Ferraris, como el estátor, alimentado por un sistema de corrientes trifásicas, genera un campo magnético giratorio de velocidad constante, en el rotor se induce también un sistema trifásico de corrientes que crean un campo magnético que gira también con velocidad constante, pero esta vez gira respecto del rotor, que es el que lo crea. Se cumple que la velocidad de giro del campo magnético del rotor respecto del propio rotor es una y siempre muy precisa. ¿Cuál? La expresada por esta relación. Pero vamos a entender primero qué frecuencia tiene que ser, qué velocidad de giro. Para que el motor siga girando, tiene que ocurrir que el polo norte del campo magnético que se crea en el rotor esté alineado con el campo magnético
sur, con el polo magnético sur del campo magnético del estátor. Lo que ocurre ahora, pero no ocurre ya en adelante hasta otra vuelta completa. Si el campo magnético del rotor gira, ¿a qué velocidad creéis que lo hará? A esta velocidad, un poquito más rápido, respecto del rotor. Veis que ahora está girando respecto del rotor. El campo magnético azul va apuntando ahora a la espira azul. En un momento apuntará a la espira caqui o a esta. Esta es la velocidad a la que necesita girar el rotor. Que es la velocidad a la que, para una velocidad dada de giro del rotor, el campo magnético que se genera dentro, giratorio respecto del rotor, siempre está alineado con el campo magnético del estátor. Y aquí sí ocurre que el motor permanece girando todo el tiempo, mientras no ocurra un desalineamiento por exceso de par. Si el campo magnético del rotor no girara respecto de este, por ejemplo, así, la única posibilidad que tendría este motor de permanecer girando continuamente es que el propio rotor diera vueltas a la misma velocidad a la que lo hace el campo magnético del estátor. Esto es un motor síncrono, en el que el rotor gira a la velocidad del campo magnético del estátor. Es sincrónico con él, síncrono con él. Giran a la misma velocidad. Pero claro, para que esto ocurra, el campo magnético hay que crearlo externamente. Porque de lo contrario, no tendríamos jamás un campo magnético. Recordad que el campo magnético azul se origina a partir del hecho de que el rotor resbala respecto del campo magnético del estátor, se desliza hacia atrás. Es decir, el rotor iba más despacio y entonces ven las espiras del rotor como el campo magnético del estátor es variable respecto de ellas. Si no lo es, desaparece la inducción dentro del rotor y hay que crear externamente el campo magnético azul. Esta máquina existe, esta máquina, como he dicho, es la máquina síncrona, pero nos obliga a introducir dentro del rotor, por medio de anillos rozantes, una corriente, o dos o tres, las que hagan falta, para crear el campo magnético azul. En el motor de inducción no es necesario. ¿Por qué? Pues porque como se da la circunstancia de que sí hay inducción electromagnética debido a que el rotor va más lento, el campo magnético azul se induce solo, pero no es fijo, es giratorio respecto del rotor. ¿Y a qué velocidad gira? Gira justamente a aquella velocidad que hace falta para que el norte del campo magnético del rotor se enfrente permanentemente con el sur del campo magnético creado en el estátor. Existen todas las combinaciones posibles. Aquí, por ejemplo, si el campo magnético del estátor gira a la velocidad 6 y el rotor solo va a 3, el campo magnético del rotor tiene que girar a 3 respecto del rotor. El campo magnético del rotor tiene que girar a la velocidad de 3 para que con otras 3 del rotor propiamente dicho igualen a las 6, la velocidad 6 del campo magnético del estátor. Si cambiamos la velocidad del campo magnético del estátor, subimos por ejemplo a 8, y si el rotor está girando a, por ejemplo, 5 o 6, la velocidad del campo magnético que se induce en el rotor no va a ser de 3, tampoco va a ser de 5, de 4, tiene que ser exactamente de 2. A ver, ahora, 2, para que siempre 6 más 2 sean 8. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Cuál es la frecuencia del campo magnético, la frecuencia de giro del campo magnético en el rotor? La de giro del estátor menos la velocidad del rotor. El motor está ajustando permanentemente
las velocidades de giro del rotor según la carga que le pongamos y del campo magnético giratorio dentro del rotor según la velocidad de giro del propio rotor. Así, por ejemplo, vamos a partir de una situación correcta en el que el campo magnético del estátor gira a la velocidad 5, el rotor está a 3, por tanto la pulsación en el campo del rotor tiene que ser de 2. Si el motor ralentiza porque se le pone mucha más carga, el campo magnético inmediatamente en el rotor gira a una velocidad superior para que se recupere la alineación entre los campos magnéticos interno y externo. Si el motor acelera a velocidad 4, la única situación de funcionamiento estable a la que el motor llega instantáneamente es que el campo magnético inducido dentro del rotor sea de velocidad 1. Pero el motor no puede llegar a la velocidad 5, porque si llega a la velocidad 5, la pulsación del campo magnético en el interior tiene que ser 0, tiene que estar siempre mirando en el mismo sitio del rotor, hacia entre la rosa y la azul. Y esto es una contradicción interna, porque ese campo magnético en estas condiciones no puede existir. ¿Por qué no puede existir? Pues no puede existir porque ha desaparecido la inducción electromagnética dentro del rotor. El rotor va a la misma velocidad que el campo magnético del estátor. Luego, para la espira rosa-rosa no puede haber inducción electromagnética ninguna, porque no está sometida a la acción de ningún campo magnético variable con el tiempo. Por tanto, el campo magnético azul tiene que desaparecer, entonces el motor deja de producir par. No está enganchado magnéticamente al campo magnético del estátor y se ralentizará. Y en cuanto el motor se ralentice, entonces aparece una tensión en las espiras que da lugar a una corriente que crea un campo magnético azul cuya frecuencia de giro respecto del rotor tiene que ser la que veis ahí. Va muy despacito avanzando, pero va avanzando respecto del rotor a una velocidad 1. Si el rotor se ralentiza más, el campo magnético interno acelera más y así sucesivamente. Siempre se tiene que producir que la velocidad de giro del campo magnético del rotor más la velocidad del giro del propio rotor igualen a la velocidad de giro del campo magnético del estátor. Y este es el fundamento tanto de lo que el autor pretende explicar con estas fórmulas como del funcionamiento de la máquina giratoria de inducción. Leed con detenimiento, por favor, la sección 4.3 del libro de referencia para esta asignatura. En esa sección el autor expresa con otras palabras, de otra forma, lo que yo he venido a dar a entender aquí. Es el principio de funcionamiento de la máquina de inducción. La próxima lección trataremos del circuito equivalente de esta máquina y del par, régimen y rendimiento que produce esta máquina. Y después podremos hacer problemas.